frecuencia cardíaca es el número de contracciones que realiza nuestro corazón en un minuto. Y la frecuencia cardíaca en reposo oscila entre 50 y 100 contracciones por minuto generalmente. Pero este número de contracciones o esta frecuencia cardíaca va en aumento cuando realizamos una actividad física. La frecuencia cardíaca máxima varía de persona en persona y hay distintas formas de calcular cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. La mejor forma de calcularlo es a través de una prueba física. Sin embargo, no todos tenemos acceso a este tipo de pruebas y muchas veces queremos conocer para tener una idea cuál es la frecuencia que debemos mantener, por ejemplo, cuando estamos haciendo cardio, para estar dentro de una zona de pérdida de grasa. Y para calcularla de una forma mucho más genérica, no es tan exacta, pero nos puede dar una idea, existe una fórmula. Y esta fórmula es la siguiente. A 220 le vamos a restar nuestra edad. ¿Por qué 220? Porque 220 es como la regla general, es la frecuencia cardíaca máxima general. Puedes hacer 220 menos tu edad y el resultado que te dé va a ser tu frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, si tienes 20 años, a 220 le restas 20, 200 va a ser tu frecuencia cardíaca máxima. Y es importante que no rebasemos esta frecuencia cardíaca máxima para no poner en riesgo nuestra salud. Una vez que determinamos cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, ahora sí nos vamos a determinar cuál es nuestro objetivo. Y para esto quiero que sepas que hay 5 zonas. La primera zona se maneja entre un 50 y un 60% de tu frecuencia cardíaca máxima. Es una zona súper relajada, en realidad no te agitas mucho. De mantenerte activo durante todo el día, estás manejando esta primer zona. La siguiente zona es la zona 2 y va entre el 60 y el 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. La verdad es que la mayoría dicen, o muchas veces se conoce, que la zona de quema de grasa es esta, la zona 2, que va entre el 60 y el 70%. Entonces muchas personas te dicen que calcules 220 menos tu edad, por ejemplo 20 años sería 200, y a ese número lo multiplicas por el 60, 65 o 70%, y ese es el ritmo de frecuencia cardíaca que deberías de mantener para una zona de pérdida de grasa. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con esto porque no estés quemando grasa, pero considero que no es la zona ideal si tu objetivo principal es perder peso. ¿Por qué? Porque esta zona, la zona 2, es una zona en la que sí mantienes una frecuencia un poquito más elevada, pero la verdad es que, para que te des una idea, si estás en la caminadora, en la elíptica, en la escaladora, en lo que sea, todavía puedes mantener una conversación. Esta zona es en donde estás como dentro de, sí estás haciendo ejercicio, pero tampoco estás esforzándote tanto. Entonces todavía mantienes una conversación, un ritmo constante y puedes durar mucho tiempo en esta zona. Es el tipo de cardio convencional, que te subes a la caminadora, que te subes a la elíptica y mantienes este ritmo entre un 60 y un 70%. Y sí, efectivamente es bueno cuando pasas de los 25 a 30 minutos de ejercicio. Si tú te subes a la caminadora y únicamente haces 20 minutos a una zona 2 entre un 60 y un 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, la verdad es que no vas a llegar a la quema de grasa. Tendrías que durar por lo menos más de 40 minutos o más de 30 minutos haciendo ejercicio para que entres a esta zona, y es por eso que pues mucha gente puede llegar a tener confusión porque creen que porque esta se le conoce como la zona de pérdida de grasa es la más eficiente, y considero que no es así. La siguiente es la zona 3 y esta va entre un 70 y un 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. En esta zona ya existe un poquito más de actividad física y obviamente entre más fuerte sea la zona, entre más elevada sea la zona, más calorías vamos a quemar. Ya te empiezas a agitar mucho más y a lo mejor ya no es tan fácil mantener una conversación, aunque tampoco significa que estés dando todo en el ejercicio. Simplemente es como el punto medio dentro de las 5 zonas.
La siguiente zona es la zona 4 y en esta zona entramos entre un 80 y un 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Aquí ya nos cuesta mucho más trabajo realizar el ejercicio, ya no logramos mantener una conversación con tanta facilidad y normalmente el tipo de entrenamientos o de ejercicios que entran de esta categoría son los entrenamientos HIIT o por intervalos. Voy a hacer otro video en el que te voy a explicar exactamente en qué consisten y cuáles son esos entrenamientos, pero en este tipo de entrenamientos se utilizan muchas más calorías porque el cuerpo utiliza como combustible no nada más la grasa, sino también las azúcares. Y para mí, esta es la frecuencia cardíaca en la que más puedes quemar calorías, pero en menos tiempo. A lo mejor en la frecuencia cardíaca 2, que va entre el 60 y el 70%, puedes aguantar mucho más tiempo. En esta, en la 4, no aguantas tanto tiempo, haces entrenamientos mucho más cortos, pero puedes quemar muchas más calorías. Y finalmente la zona 5. Esta zona va entre un 90 y un 100% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Pero la verdad es que esta zona únicamente se les recomienda a personas de alto rendimiento, atletas de alto rendimiento que se dedican a eso, que están acostumbradas a hacer ejercicio y que además normalmente están monitoreados por un experto. Y si no tienes como el acompañamiento de un experto, no te arriesgues y no entres en esta zona porque puedes poner en riesgo tu salud. Ahora que conocemos cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima y cuáles son las distintas zonas en las que podemos estar de acuerdo a nuestros objetivos, lo único que tenemos que hacer para determinar esa frecuencia cardíaca ideal es que al número que nos dio de nuestra frecuencia cardíaca de acuerdo a nuestra edad, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, 220 menos 20 años, suponiendo que tienes 20 años, te da 200. Ahora, a esos 200 les vamos a multiplicar el porcentaje de la zona en la que queremos estar. Por ejemplo, si tú quieres estar dentro de la zona 2, que es entre 60 y 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, que es en términos generales la zona ideal para quema de grasa, tendrías que multiplicar ese número por punto 60 o por punto 65 o por punto 70. Normalmente la gente lo deja en un punto medio y el genérico es que multiplicas por punto 65. Ese número que te resulta es la frecuencia cardíaca que debes de mantener durante tu entrenamiento para estar en una zona de pérdida de grasa. Ahora, si tu objetivo es estar en zona 3 o en zona 4, por ejemplo, de HIIT, es lo mismo, la multiplicas por .80, .85 o .90 dependiendo. La media serían 85, entonces dejémoslo en esta, serían 200 por .85 y ese es el resultado de la frecuencia cardíaca que debes de mantener durante tu entrenamiento para estar dentro de la zona 4 o zona de HIIT. Así que es todo por hoy, espero que les haya gustado este tema. Si tienen alguna duda ya saben que me la pueden dejar en los comentarios. Los invito a que si les gustó este video me regalen un like y que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye bye.